ciclo de personajes y hechos ilustres riojanos a través de la historia y el arte. Este año es un ciclo más que conferencias sueltas, porque saben ustedes que es en 1521 y para nosotros es muy importante. Aprovecho también decirles que el Ateneo es una entidad muy heterogénea y abierta a todo el mundo. Es decir, si ustedes quieren participar dentro de las actividades, pues pueden venir perfectamente cuando quieran, hacerse socios, etc. Sin más, van a ir las jornadas don Jorge Fernández López, que es el director académico del Instituto de Estudios Riojanos, que además este año se cumple el 75 aniversario. Tiene usted la palabra. Pues, bueno, muchas gracias, Marcos, y muchas gracias a todos ustedes por asistir a este acto. Como ha dicho Marcos, soy desde hace poco más de un año el director académico del Instituto de Estudios Riojanos, que es la entidad que ha organizado este ciclo de conferencias y que da continuidad a esta iniciativa de ciclos organizados a iniciativa de Marcos Gutiérrez en contacto con la Delegación de Defensa en La Rioja, que siempre ha presentado un asunto monográfico y relacionado de alguna manera con la historia militar. Este año, como ha dicho Marcos, lo dedicamos al quinto centenario del sitio de Logroño, que como todo el mundo sabe tuvo lugar en 1521, y desde el Instituto de Estudios Riojanos es una actividad más que se suma a otras que estamos realizando sobre esta misma temática. Un amplio plan de investigación que hemos organizado que coordina Sergio Cañas, el director del área de Historia del Instituto de Estudios Riojanos, y Diego Tellez, profesor de la universidad. De ese plan de investigación saldrá una monografía que esperamos que aparecerá pues, simultáneamente para la celebración de junio, y donde se desvelarán asuntos interesantes, escasa o nulamente conocidos hasta ahora. Y el IES se suma también a otras actividades que van a conmemorar y profundizar en el quinto centenario del sitio de Logroño, junto con otras instituciones como la Universidad de La Rioja, el Ayuntamiento de Logroño y el propio Gobierno de La Rioja, y esperamos que del conjunto de estas miradas promocionadas promovidas por distintas instituciones, pues tengamos una imagen completa y inédita de muchos de los acontecimientos que se dieron lugar hace 500 años. No les quiero robar mucho tiempo, pero 5 o 6 cosas más sobre este ciclo que comienza hoy, ya que es el día de la inauguración. El programa consta de 5 jornadas, todas las tardes de esta semana, desde hoy lunes hasta el próximo viernes, y la intención es proporcionar perspectivas diversas desde campos del saber y de la cultura distintos acerca de lo que ocurrió entonces. La primera conferencia es de Marcelino Izquierdo, periodista sobre el que luego diré 2 o 3 cosas más, y se va a centrar en la figura del militar francés Asparrot, y figura a la que lleva mucho tiempo siguiendo la pista Marcelino. Mañana será la conferencia a cargo de un historiador, de José Luis Gómez Urdáñez, catedrático de Historia Moderna en la Universidad de La Rioja, que se dedicará a presentarnos la vida cotidiana, la historia social de esa época, de las primeras décadas del siglo XVI, y que en la universidad está liderando un proyecto que va a rescatar unos cuantos documentos localizados en archivos que conciernen aquellos acontecimientos. La tercera de las conferencias está a cargo del coronel José Manuel Arnaiz, que analizará cómo eran las fortificaciones y los asedios en aquella época, y cómo esos elementos arquitectónicos que han configurado las ciudades de la Edad Moderna han dejado restos escasos, ¿no?, para lo que era la fisonomía habitual hace 500 años en las ciudades europeas. El penúltimo día, el jueves, serán 2 historiadores, Sergio Cañas y Diego Tellez, los que nos explicarán cómo se han ido formando ciertos mitos alrededor del asedio de 1521, las gestas del pasado glorioso, pues por inercia, por mecanismo casi automático de las sociedades, se acaban tiñendo de leyenda y de halos a veces que ocultan la realidad más real, por así decir, y esa realidad nos las desvelarán Sergio Cañas y Diego Tellez.
Y la última de las conferencias, que cerrará el ciclo, estará a cargo del coronel Pedro Pejenaute, que nos hablará sobre el nacimiento y el desarrollo de los tercios españoles, que precisamente están surgiendo o afirmándose, ¿no?, en esta época. 4 años después del sitio de Logroño fue la batalla famosa de Pavía, ¿no? Contaremos además con distintos moderadores y presentadores, que no nombro ahora por no ocupar más tiempo, y a quien sí que quiero presentar es a Marcelino Izquierdo, que es persona conocida de sobra por todos ustedes, periodista inagotable, que a lo largo de su dilatada carrera en los medios de comunicación locales se ha dedicado prácticamente a todos los ámbitos, y que junto con eso, junto con esa dedicación a esta profesión siempre complicada, y estos días todavía más, ¿verdad?, ha satisfecho su insaciable curiosidad por prácticamente cualquier aspecto de la historia local a lo largo de los últimos años, ¿no? Le debemos a Marcelino páginas impagables sobre multitud de aspectos de la historia local riojana, y además ha tenido la habilidad siempre de conjugar algo que no es fácil de hacer: el rigor en la investigación, la documentación seria sobre aquellos aspectos que aborda, con la amenidad al relatarlo, hasta el punto de que en varios de sus productos, por llamarlos así, de escritura, sale del mundo de la divulgación o de la investigación y entra en el de la ficción o la recreación histórica, ¿no? Y poco más. Quería agradecer a todos ustedes su presencia, al Ateneo riojano que nos haya acogido como tantas otras veces, en especial a Monse, que siempre facilita todas nuestras gestiones, y a Jesús Murillo, el reciente nuevo presidente de esta institución, que muy pronto se ofreció generosamente para albergar cualquier acto que, como buenos vecinos, haremos en común. Al delegado de Defensa, aquí presente, por apoyar estos ciclos repetidamente, y a Marcos Gutiérrez, el primer promotor de estos ciclos, que ha actuado además como nexo constante entre el Instituto de Estudios Riojanos y la Delegación de Defensa. No quiero consumir más tiempo, dejo que nos entretenga, en el mejor de los sentidos, Marcelino con su conferencia, cuyo título pueden ver en la pantalla. Hola, buenos días o buenas tardes. En principio no sé si se oye bien o no. Sí. Se oye bien, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, pues quiero agradecer al Instituto de Estudios Riojanos, al Ateneo Riojano, que nos sirve como anfitriones, y a la delegación del Ministerio de Defensa, que organiza esto desde hace varios años. Creo que fueron 3 años, ya me tocó a mí hablar sobre Cosme García, el inventor riojano del submarino. Y hoy, bueno, vamos a hablar un poco sobre Asparrot, pero también sobre más cosas, sobre 1521, ¿no? Aprovecho ya para hablar de mi libro, Carlos Umbrales, Umbral. El día 25 de mayo se va a presentar en la Biblioteca Pública una novela que va precisamente sobre el sitio de Logroño, pero que no tiene mucho que ver, en parte, con lo que vamos a ver hoy, que es una investigación mucho más rigurosa, mucho más histórica, ¿no? Sí, ¿no? Vamos a ver. Bueno, si preguntamos a algún logroñés qué es esto de las fiestas de San Bernabé, qué son, por qué se celebran, pues mucha gente hablará del arco de San Bernabé, que lleva, pues, yo creo que siglos colocándose. También hablará de las recreaciones que se desarrollan por todo el casco antiguo y sobre todo cerca del arco de Rebellín y de la torre de Rebellín, que hay que decir una cosa para quien no lo sepa.
tanto el arco de Carlos V como la torre que instalaba no existían en el año 1521. Son construcciones posteriores precisamente para reforzar la ciudad ante posibles ataques posteriores del Reino de Navarra. Las recreaciones históricas, como digo, que no creo que tengan más de 12 o 14 años, pero sí parece que han cuajado, igual que cuajó en su día pues, lo que es ese acto más multitudinario de todos, como es la entrega del pan. El pan, del pez y del vino, ¿no? Que es algo que todo el mundo sabe. Pero sin embargo sabemos muy poco de lo que ocurrió realmente en 1521. A mí me asombra verdaderamente que hayan pasado 500 años y que sepamos tan poco de nuestra historia. También en parte es debido a que, por desgracia, se conservan muy pocos documentos originales sobre esa época, sobre 1521, pero aún así creo que esta celebración, este santo, San Bernabé, se merecía algo más, ¿no? Por ejemplo, la gente tiene que saber que aquí, por esa época, en la primera parte del siglo XVI, pasaron gente tan importante como César Borgia, que murió aquí al lado, en Viana, y ahí está enterrado, ¿no? Pues gente como Francesco Guarciasini, que es uno de los filósofos italianos más importantes del país vecino, por decirlo así, y que además su obra maestra se llama El discurso de Logroño. Era embajador de Florencia, precisamente en Logroño, estuvo viviendo varios años aquí en la ciudad. Tampoco muchos lo saben que Adriano VI, el futuro Adriano VI, antes cardenal de Tortosa y el regente del reino de Carlos V, estuvo en Logroño no solo cuando pasó por aquí para ir a Roma a tomar el cetro de San Pedro, sino incluso después del 11 de junio, entre el 15, yo calculo que entre el 15 de junio de 1521 y el 29-30 de agosto de ese año, o sea, casi 3 meses, él estuvo todos los días en Logroño, con lo cual la ciudad se ha convertido en la auténtica capital de la nación, entonces de Castilla y de Aragón, ¿no? O, por ejemplo, pues de Ignacio de Loyola, San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, que también tiene una relación muy importante con esta historia y, desde luego, con Logroño y con la Rioja. Bueno, algo sabemos de un tal Asparrot, que se le puede llamar Asparrot, de todas las formas posibles. Yo personalmente le llamo Asparrot, pero según lo buscas en cualquier biblioteca, diccionario, libro y tal, pues viene cualquier nombre. Y todos imaginábamos pues, a un general francés, ligardo, fuerte, con un mostacho, con cara de mala leche. Bueno, este es un retrato que hizo de Pedro Espinosa, el dibujante Pedro Espinosa. Aquí tenemos pues otro dibujo realizado por el periódico Noticias de Navarra, que como podría ser este tal Asparrot, ya vemos que es todo pues, recreativo, ¿no? Pero en realidad Asparrot, André de Foix, era este señor. Era este señor que, como se le ve, era un jovenzuelo con muy poca experiencia en la guerra y, desde luego, con muy pocos méritos. Que su misión, meses después, acabara en un fiasco tremendo, con miles de muertos para el ejército francés y para el ejército franco-navarro, pues fue normal, ¿no? Bueno, aquí tenemos una parte del plano más o menos de cómo podía ser Logroño en 1521, aunque está sin completar, en la novela estará completo. Y Logroño es una ciudad que
toma una preponderancia muy importante en la última parte del siglo XV y primera parte del siglo XVI, por muchas razones, pero entre otras porque está al lado justo de Navarra y tanto los reyes católicos como Francia pues quieren dominar ese territorio, un territorio que desde luego era muy jugoso, ¿no? para ambos reinos. De hecho, Navarra estuvo en una guerra civil durante muchos años y de esa guerra civil pues, se quisieron aprovechar absolutamente todos los reyes o todos los señores que había entonces tanto en España, en la península ibérica, como en Francia e incluso en Inglaterra. La muerte de Isabel la Católica dejó solo a Fernando de Aragón, pero que aún así pues, él se ha empeñado en conquistar Navarra y en 1512 se produjo lo que es la llamada anexión de Navarra, que como vemos que de anexión no tiene mucho porque fue una conquista en toda guerra. El duque de Alba, uno de los duques de Alba, pues tardó muy pocos días en conquistar y anexionarse Navarra. Y los navarros, lógicamente, intentaron recuperar su territorio varias veces a lo largo de los próximos años. Por eso Logroño se convierte en una ciudad tan importante. Aparte del Camino de Santiago, lógicamente, por aquí pasan miles y miles y miles de militares a los cuales hay que dar de comer, hay que dar de beber, hay que dar alojamiento, hay que vestir, y eso hace que la ciudad pues, vaya creciendo de una manera pues, rapidísima. Bueno, tenemos aquí a Fernando el Católico. Ya sabéis que Fernando el Católico tuvo una hija, mal llamada Juana la Loca. En realidad se le trató de loca, pero más que nada se le apartó del poder, y estaba casada con Felipe el Hermoso, que tuvo muchos más y sus menos pues, con Fernando II de Aragón. Pero bueno, el pobre rey francés pues murió de una forma un poco extraña. Dicen que había bebido agua después de un partido de pelota y murió, pero también hay quien dicen que fue muy envenenado, que entonces era una muerte bastante común. Cuando muere Fernando el Católico, pues deja al hijo de Juana y de Felipe, Carlos I, lo elige como rey de España. No obstante, es un crío y tiene que dejar primero al cardenal Cisneros y luego a Jean de Tres, que había sido su profesor y su mano derecha en los Países Bajos, ¿no? Ya cuando alcanza una edad que ya puede ser rey, se convierte en Carlos I, pero en muy poco periodo de tiempo pues muere también Maximiliano de Austria, su otro abuelo, que era emperador del Imperio Romano Germánico, ¿no? Y él estaba empeñado en que su nieto favorito, Carlos I de España, tomara ese trono, ¿no? Y bueno, ese trono se consiguió al final, después de muchos esfuerzos, sobre todo de las arcas públicas de la gente del pueblo, que tuvo que poner mucho dinero para pagar a los electores. Entonces había electores que elegían ese cargo y, claro, había que pagarlos muy bien. Y tenemos, como en la catedral de Aquisgrán, un jovencísimo, como digo, Carlos I se convierte en Carlos V, aunque la entronización, la coronación es aquí, aunque la coronación se producirá años más tarde en Bolonia. Pero claro, Carlos V de España, Carlos I de España y V del Imperio no era el único que quería lograr ese cetro de Carlomagno, ¿no? Había otros interesados, y el más interesado sobre todo era Francisco I de Francia. ¿Por qué? Primero por el gran poder que atesoraba tener tantas tierras,
y segundo, porque al francés, a Francisco I, tenía un problema a bordo, ¿no? Y que, como se ve en este mapa, es que con Carlos V, con España, Países Bajos y Italia, milanesado y tal, prácticamente está rodeando Francia. Francia estaba rodeada de enemigos y por eso desde ese momento prácticamente la enemistad, el odio entre Carlos V y Francisco I pues se va desarrollando a lo largo de su reinado, ¿no? Bueno, aprovechando que Carlos V había ido a Flandes y había ido hacia Europa a tomar el trono de Carlomagno, pues y aprovechando también que ese dinero que se había sacado a la gente del pueblo y esas rebeliones que había con las comunidades, Francisco I anima a Enrique de Albret o Labrit, que es el heredero al que corresponde el trono del viejo reino de Navarra, y le promete ayuda militar con tal de, por decirlo así, pues minar la labor de Carlos V. Carlos V estuvo en un momento entre Navarra, los comuneros, las cercanías, estuvo a punto de caer, y al final lo cayó por una serie de razones que serían para analizar en otro congreso como este, ¿no? Bueno, como digo, pues Francisco I promete un ejército pues, muy numeroso para reconquistar Navarra, pero Enrique de Albret o Labrit espera en los Pirineos, en sus feudos, a que llegue este momento, pero espera y desespera. No llega los refuerzos militares que ha prometido el rey, y poco a poco pues, la guerra de los comuneros, la guerra de las comunidades, poco a poco los castellanos van tomando pues, ventaja, ¿no? Las pocas tropas que tiene Enrique las lleva a una localidad que se llama Navarrense, que está muy cerca también de los Pirineos, y ahí espera, como digo, a que venga por fin el ejército prometido. Y entonces es cuando llega el famoso Asparrón. Aquí lo tenemos en un grabado del siglo XIX, así debería ser más o menos Asparrón, muy alejado, como digo, de ese militar, de ese francés de bigotes tremendos y pinta de cara de mala leche, ¿no? ¿Qué méritos tenía Asparrón ante de Foix? Pues en su mayor mérito es que era hermano del amante oficial del rey. Con lo cual, a pesar de que le ponen varios militares con más experiencia a su lado, él es el que toma las decisiones militares de la conquista de Navarra, y así terminará, ¿no? Más o menos se juntan unos 11.000 militares en Navarrense, con una artillería realmente muy potente. La artillería francesa del siglo XVI, del siglo XVI era muy potente, como digo, pero claro, resulta que los comuneros habían ya sido derrotados en la batalla de Villalar. Aquí tenemos a Padilla Bravo y Maldonado, y por ahí también está Rodrigo Ronquillo, el teniente Ronquillo, del cual vamos a hablar luego, lo digo para que se acuerden de él. La única resistencia que ya le queda al ejército castellano es María Pacheco, la reina de Castilla, o sea, la viuda de Padilla, que está luchando en Toledo, intentando resurgir, pero lo tiene realmente difícil. Y otro de los personajes que todavía resiste es el cardenal de Zamora,
perder la cuña, que hay una cosa que a lo mejor mucha gente no sabe. Cuando él se dio cuenta que no hacía migas con María Pacheco y que la guerra estaba perdida, intenta huir a Francia con mucho dinero y es precisamente detenido en la localidad de Villamediana, 5 kilómetros de aquí. Detenido en Villamediana, reconocido, él quería pasar la frontera y llevado al castillo de Navarrete, que era el castillo principal que tenía el duque de Nájera en esta zona de La Rioja, incluso tan importante como el de Nájera. Con lo cual, aunque todavía quedaban las germanías un poco revueltas en Valencia y en Baleares, el ejército castellano puede empezar ya a olvidarse de los comuneros y a reunirse, porque saben sus espías que en Francia, en la frontera de Francia, en los Pirineos, está habiendo movimientos militares y quieren entrar a Navarra, ¿no? Con lo cual es Navarra precisamente donde se centra ya esta historia. Pero los navarros, que como digo se habían rebelado varias veces después de la conquista de 1512, preparan una rebelión interna para intentar echar a los castellanos, con lo cual pues Asparot lo tiene realmente mucho más fácil, quiero decir, a la hora de entrar en Cuando empieza esta revuelta interna en Navarra, pues Asparot no tiene otro remedio que lanzar a las tropas que van a secundar a Enrique II, a Enrique de Albret, pero comete un error muy grave, bueno, lo comete él y lo comete también Francisco I, que es coger y dejar en Francia al verdadero rey de Navarra, al que en teoría aspiraba a tomar el trono. Eso hace que muchos de los navarros se queden desconsolados porque pensaban ver a su rey y de pronto ven a unos soldados franceses y a unos pocos navarros, ¿no? El ataque a San Jean de Piedmont, a San Juan de Piedmont, que está justo en la frontera entre Francia y España, es el primer acto militar que hace Asparot así de envergadura, y ahí se puede decir que empieza la guerra con Navarra. La rapidez con la que va avanzando las tropas de Asparot es increíble, entre otras cosas, porque se va encontrando con la alfombra roja que le van dejando los revoltosos que han urdido la rebelión dentro de Navarra, con lo cual es que fácil, es una guerra, ¿no? Voy ganando, apenas pegó cuatro disparos y la gano. Hubo muy pocos muertos en esa guerra. Quizá la batalla más dura o el sitio más duro es Pamplona, es la defensa del castillo que había construido hacía poco Fernando el Católico. Bueno, lo había dejado medio a construir y que resiste unos días los bombardeos de la artillería francesa, y es precisamente donde cae herido Íñigo de Recarte, más conocido como Íñigo de Loyola, que al final se pone al frente casi del castillo, y la herida pues lo obligan a llevárselo, que es a su casa de Oñacina, ahí en Guipúzcoa, y ahí en ese tiempo en el cual él se va recuperando de las graves heridas es cuando se va a reconvertir. Va a dejar de ser un soldado y se va a convertir no digo en un santo ya, pero sí en un religioso con una gran trascendencia en la historia del catolicismo. Mientras tanto, el ejército de Asparot va avanzando fácilmente, llega a Estella. En Estella ya le está esperando Vélez de Guevara, pero apenas puede ponerle resistencia, hasta que por fin ya llega a la ciudad de Viena. Desde ahí está viendo perfectamente Logroño, la frontera natural. Y claro, ¿qué tenía que haber hecho Asparot?
pues con esos 11.000 soldados que poco a poco han ido perdiendo, ganando unos, pero perdiendo otros, en vez de ir asentando por las posiciones militares, lo que hace es ir trayéndose soldados y no dejar nada aposentado, ¿no? Con lo cual, yo creo que este hombre, pues, por decirlo así, de una forma coloquial, se crece en banderillas, ve Logroño enfrente y dice, pues ahora voy a tomar Logroño, que es la primera plaza importante que hay en Castilla, y así luego a mi rey pues, le llevo el trabajo prácticamente ya hecho. El hecho de... se dice que en realidad, se dice en muchos sitios, que en realidad se han ido a apoyar a los comuneros, pero es complicado porque le quedaban entonces ya, cuando llegaba Logroño, unos 6.000 soldados. Luego, para ir a ayudar a los comuneros, tendría que haber ido a Toledo, que es donde todavía estaban resistiendo. Lógicamente, si hubiera ido a Toledo, no tenía que haber venido por Logroño, tendría que haber ido más por el sur. Es lógico, ¿no? Y además Navarra se lo permitía. Con lo cual, yo, vamos, casi convencido de que lo que hace es querer tomar Logroño, ponerse ahí y hacer como una especie de tapón por si vienen los castellanos a atacar, esperando que luego vengan tropas francesas y de ahí pues ya pues dejar Navarra con su verdadero o su legítimo, que dicen los navarros, rey. Pero claro, llega Logroño y lo que le dicen que no le van a dar las llaves de la ciudad hasta que una sola persona que venga. Bueno, hasta ahora la guerra ha sido muy fácil, les he lanzado 4 cañonazos con mi artillería y esto pues en 3-4 días Logroño va a hacer. Pero Logroño no, a pesar de los bombardeos, a pesar de muchos de los combates que hubo, sobre todo en las murallas, no dentro, porque los franceses no logran entrar en Logroño, pero sí en las murallas. Pero no consiguen. Bueno, empieza el 25 de mayo el asedio, por decirlo así, y van a estar hasta el 10 de junio por la noche. Mientras tanto, pues los castellanos se han reunido ya en Segovia, una vez acabado la guerra de los comuneros, prácticamente finalizada, y lo que están es reuniendo fuerzas para ir a Logroño y repeler el ataque franco-navarro. Mientras tanto, Asparro había tomado, esto es una de las pocas fotografías que yo he visto, si no la única, del antiguo convento de San Francisco. Es una foto de finales del siglo XIX que nos da muestra de la dimensión de ese convento. Y ahí es donde precisamente montó su cuartel general Asparro. Y desde ahí bombardeaba al castillo que estaba pues, muy cerquita. Se dice, se comenta, que el día 10 por la noche, el día 10 de junio por la noche, un soldado logroñés, un natural, se dice, un soldado logroñés, se infiltró por ahí, disparó a los oficiales que estaban cenando en ese momento, hirió o probablemente o mató a uno de ellos, y como ya sabían que venía un ejército bastante potente a liberar Logroño, pues decidieron levantar el sitio, darse media vuelta y salir en estampida hacia el río, cruzar el río y refugiarse en un soto que llaman Soto del Rey, que todavía quedan algunos árboles por ahí, que está entre Viana y Logroño, y ahí se refugian hasta que, a ver lo que pasa. De momento vamos a estar ahí y de momento no vamos a tener pérdidas, porque si no... Claro, los logroñeses
franceses, felices y contentos, se suben a las murallas y viendo como poco a poco el campamento francés se va destruyendo. Me dejo muchos detalles, pero claro, yo supongo que otros conferenciantes contarán más cosas de esto, pero es que en una hora es imposible contar todo lo que pasó durante esos días. Y bueno, llega a la ciudad. ¿Quién llega a la ciudad? ¿Quién llega? Bueno, pues hay unos debates que todavía no está muy claro quién llega a la ciudad. Por un lado está el duque de Nájera, que siempre se dice que llega el primero a la ciudad. Y por otro lado está el conde de Haro y el condestable de Castilla. El condestable de Castilla y su hijo, Enrique, el conde de Haro. Bueno, esto hay muchas teorías, hay cartas, hay contracartas. Bueno, vamos a profundizar un poco en esto, ¿no? Lo que sí está claro, y los libros de los últimos 20, 25 años es evidente, es que quien comandaba las tropas castellanas que liberan Logroño son el condestable de Castilla, el almirante de Castilla y el cardenal Adriano, el futuro papa de José, y no el duque de Nájera. Lo que no quiere decir que viniera avanzada para atacar o intentar por lo menos ayudar a sus compatriotas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando llegan a Logroño, también hay otro de los mitos es que casi nada más llegar a Logroño, pues salen corriendo a perseguir a Asparrón y al final lo cogen ahí y tal. No es cierto. Cuando llegan a Logroño, se quedan en Logroño durante varias semanas. Se quedan sobre todo, están esperando que vengan más refuerzos y sobre todo se están quedando para que vengan víveres y municiones. Lógicamente no puede salir a un ejército que se supone que es muy amplio, aunque en realidad ese ejército al final se quedaría en 4.000 soldados como mucho, pero vamos a ver por qué. Y en Logroño pues hay un encontronazo bastante potente entre el duque de Nájera y el condestable de Castilla. Le dice, muy bien, tú mientras has venido de Castilla, le dice el duque de Nájera, has venido al frente de las tropas, pero ahora entramos al territorio navarro, en el momento que crucemos el Ebro. Y el primer de Navarra soy yo. Entonces voy a ser yo el que va a liderar las tropas que van a perseguir a André de Far Asparrón. Bueno, había una división interna, es que la mayoría de los jefes tenían una guerra interna entre ellos, pero al final, por el bien de la causa, el condestable de Castilla le deja al duque de Nájera, pues que sea él el que comande las tropas. De ahí puede venir quizás el error, tanto en el posible levantamiento como en la salida de las tropas, de que era el duque de Nájera, Enrique de Lara, el que comandaba el ejército, pero no es así. Bueno, van persiguiendo ya, digo, a finales ya de junio, salen de Logroño, van persiguiendo al ejército francés y ya cerca de Pamplona los pillan y hay una batalla tremenda en la cual, pues sobre todo los franceses tienen unas pérdidas realmente brutales de soldados, una derrota total y absoluta, que Asparrón es golpeado, herido y detenido, tiene que pagar el rey por un rescate para que lo puedan liberar. Como era hermano de su querido oficial, de su amante oficial, pues luego participa en alguna de las batallas que hay en Italia en años posteriores, pero en realidad el aura de Asparrón dura muy poco. Con Asparrón pues, prácticamente desaparece de nuestras vidas. Bueno, ¿y este quién es?
Bueno, ahora vamos a ver de los mitos. Aquí tenemos a José Bonaparte, más conocido como Pepe Botellas. Decían que era un borracho, impertinente, decían de todo. En realidad, este pobre hombre era un tío cultísimo, mucho más culto que su hermano Napoleón. Era un tío mucho más apuesto, mujeriego, más que Napoleón. Y solo bebía un poco de Borgoña a veces con agua. Pero ¿qué ocurre? Ocurrió cerca de Calahorra y de Logroño un robo de unas vituallas de vino, y entonces la propaganda de la guerra de la independencia hizo que a este hombre, a José Bonaparte, a José I, se le llamara Pepe Botellas. Y vemos cómo la propaganda, los mitos hacen y ponen cosas que en realidad no fueron así. Bueno, aquí tenemos a Espartero, un riojano de adopción. ¿Qué tiene que ver Espartero con esto? En los últimos 3, 4 o 5 años habrán oído ustedes decir que Espartero había pronunciado la famosa frase de que había que bombardear Barcelona para 40. Es absolutamente falso. Es una falsedad absoluta, porque es que además ese bombardeo que es el de 1842 es un bombardeo por una cuestión económica, no una cuestión nacionalista que en ese momento todavía no existe, en muchísimos años, por mucho que se piense. Es más, Napoleón era una persona muy querida en Cataluña, y era tan querida que cuando se le propuso ser rey de España antes de la restauración, pues la candidatura como rey de Espartero, que al final rechazó, vino precisamente de Cataluña, de varios diputados catalanes. Era un hombre queridísimo. Aquí tenemos al catedrático Adrián Sue, que estuvo aquí mismo dando una conferencia hace 2 años, una delicia, que ha escrito para mí la biografía fundamental de Espartero, y él y yo tuve la gran suerte de estar con él, y vamos, hice asegura y todos hemos mirado, es mentira. Los mitos, muchos de ellos son falsos, ¿no? Y claro, en una guerra, como es la que ocurrió aquí, la de la batalla de Borgoña, en la cual no tenemos mucha documentación, pues los mitos proliferaron quizás demasiado. Todo país, toda región, toda ciudad tiene su mitología, pero quizás en este 1521 hubo más mitología que historia. Por ejemplo, ¿pudo resistir el pueblo llano que vinieran aquí 7 o 8 mil soldados franceses y con los tambores y tal, aguantar a un ejército tan potente y con una artillería también formada, con una muralla bastante perjudicada? ¿Cómo lo pudieron hacer? Pues porque tuvieron ayuda. Porque 2 días antes de que empiece el asedio, 3.000 hombres del conde de Aguilar entran en la ciudad y protegen a parte de los borgoñeses. Pero es que aparte, en la zona sur de Logroño, van entrando, pues por ejemplo, las tropas de los hijos del duque de Nájera, que estaban en Navarrete, y de otras tropas que van entrando y van ayudando a los militares profesionales que estaban comandados por Pérez de Navarra, por lo cual, bueno, ¿cómo aguantan estos logroñeses? ¿Cómo es posible que aguanten? Pero si estoy aquí a tirarle bombas, si estoy intentando de mi manera, pero aquí tiene que haber algo. Lo que había es eso, ¿no? Otro de los mitos es el tema del hambre. Hombre, supongo que no estarían para comer pollo ni asado ni cosas de esas, pero lo que se dice hambre. El otro día escribía Isabel un post sobre que no había pan, por ejemplo, pero hambre no tenía. ¿Por qué? Pues porque por la parte del sur, digo, de la muralla, del Llanellana, del Ardero, de Alberite y de otros sitios, se traía comida y podían comer. Mal, pero comer. O
sea, lo que se dice, hombre, aparte de que el cerco duró apenas 3 semanas, lo cual fue un cerco muy prolongado, ¿no? ¿Quiénes pasaron hambre? Pasaron hambre los que estaban fuera. Eso sí que pasaron. Porque había 7.000 soldados, llevaban ya muchos días de guerra, se les había acabado el dinero, se les habían acabado los víveres y comían lo que podían en el campo. Eso sí que pasaron. Hasta el punto, y aquí está la codicia de Esparró, otro de los errores fundamentales de Esparró, que llega un momento en el cual, pues, de los 6.000 soldados que se supone que hay alrededor de la ciudad, Esparró no sabe qué hacer. Hasta que uno de sus lugartenientes, Santa Coloma, que además era el alcalde de Bayona, pues le dice, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a coger el dinero que tenemos, vamos a pagar a la mitad de las tropas, licenciamos a la otra parte, nos mandamos a su casa, y si sobra algo, nos lo quedamos tú y yo y nos lo repartimos entre tú y yo. O sea, la avaricia de Esparró hizo que se quedara con 3.000 soldados. ¿Qué pretendía con 3.000 soldados Esparró? Entrar en Logroño, ayudar a los comuneros, no sé. De verdad es un auténtico esperpento lo que igual, pues Esparró llega un momento en el cual pues tiene que salir de ahí, y las flores de lis pues se fueron marchitando y luego pues fueron a parar, como saben ustedes, pues al escudo de Logroño que tuvo esas flores de lis. Alguien supongo que explicará en su día la importancia que tenía entonces para una ciudad en su escudo figuraran los trofeos de un reino tan importante como Francia, derrotado en una ciudad como Logroño. Pero bueno, eso es otra historia. Y ahora voy a hablar de lo que se tenía que haber creado hace ya muchos años. Yo en mis artículos del Diario de La Rioja lo venía diciendo hace ya 7, 8 años, pero hasta el año pasado no se hizo, que era un trabajo de investigación, que supiéramos algo de lo que realmente estaba pasando aquí. Y entonces en septiembre del año pasado pues se montó una especie de corpus documental que se hizo entre el Ayuntamiento de Logroño y la Universidad de La Rioja. Desde luego es muy interesante el trabajo que están haciendo 14 investigadores, archiveros, que hacía falta y que no va a hacer falta para luego poder construir algo de lo que pudo pasar. Hay que tener en cuenta una cosa, la historia es una ciencia y a veces todo no pasa en el mismo. O sea, si tú encuentras un documento nuevo te puede cambiar la historia completamente, como pasa con la ciencia, ¿no? Y creo que no estuvieron muy afortunados cuando presentaron una rueda de prensa en la cual decían que desmentían los principales mitos de la serie. Según el trabajo, fue el conde de Aro, el duque de Nájera, quien acudió a Logroño para expulsar a los invasores de la serie. Bueno, aquí tenemos el documento de la carta del conde de Aro, ¿no? Claro, yo creo que hubo un error mayúsculo. En ningún momento de la rueda de prensa, bueno, dice me he adelantado Conde Aro, el duque, las tropas del Conde Aro, el duque, como se creía hasta ahora, fueron las que acudieron en auxilio de los logroñeses, y está la gente que había formado esta rueda de prensa, ¿no? En la rueda de prensa, y lo he preguntado a todos los que lo vieron, sobre todo lo vieron por medios digitales,
se habló de que este documento no era inédito. Pero claro, de la rueda de prensa se deduce lo siguiente. Dice uno de los participantes en la rueda de prensa: entre algunos hallazgos importantes destaca una carta dirigida al emperador. Gracias a este documento firmado el 11 de junio de 1521 en Santo Domingo de la Calzada por Íñigo Fernández de Velasco, condestable de Castilla, sabemos que es él con su ejército el que viene a socorrer a la ciudad, que resiste con sus medios a la sed. Pero he hablado con gente que estuvo en esa rueda de prensa y me dicen que no fue una cosa mala intención, sino simplemente se les olvidó. Este documento, que aquí lo tenemos entero, y aquí lo tenemos la firma del condestable de Castilla, pues resulta que ya aparece en un libro que se llama Memorial Histórico Español, escrito por Manuel Gambilla, compilado de realidad, y que es las comunidades de Castilla, ¿no? Y que está publicado en el año 1898. Si se fijan, muy gran, pues es que es lo mismo. O sea, es exactamente lo mismo, es el mismo documento. Muy gran. Claro, los 200.000 o 250.000 riojanos que leyeron en el periódico, que oyeron en la radio, que vieron en la televisión esta noticia, pensaron que se trataba de un descubrimiento nuevo, cuando en realidad ese descubrimiento se conocía desde hacía mucho tiempo, que yo sepa desde el siglo XIX, como vemos aquí. Bueno, en eso se basa entonces de que no estaba el duque de Nájera en Logroño. El duque de Nájera no vino a Logroño porque el condestable no lo nombraba como parte de su tropa. Tampoco lo iba a nombrar, eran enemigos íntimos. Lógicamente cada uno contaba la feria según le iba, ¿no? Pero es que en este mismo libro, unas páginas más adelante, el mismo día, el mismo 11 de junio de 1521, el cardenal de Tortosa y futuro papa Adriano VI escribe: el duque de Nájera y el dicho condestable de Navarra, el conde de Lerín, ya se han adelantado, y cierto sirven muy bien a su Alteza, y dele mercedes a ellos y a otros. Y abajo dice: el almiraste y condestable entraron anoche aquí y esperamos de día en día toda nuestra gente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el duque de Nájera, con el conde de Lerín, ya estaba por Logroño, empezó a estar por Logroño el día 11 de julio. Y que el grueso de las tropas llega a Santo Domingo de la Calzada el día 11. Lo que quiere decir es que a Logroño no llegan hasta por lo menos el 12 por la noche o el día 13. Siempre se había dicho que habían llegado el día 11, que tal, que fuera, pero esta carta es palmaria, ¿no? Y además, pues, más o menos, viene a decir lo que Boissonade, que es uno de los historiadores franceses que más ha abordado este tema, lo dice, ¿no? Lo dice aquí claramente. Parrot sabe que hay un ejército con 4.000 castellanos, conducido por el duque de Nájera y el conde de Lerín, que se acerca a su campamento, por lo cual él decide levantar el campamento y irse, ¿no? Y dice lo que habíamos dicho antes: el general francés se repliega lentamente hacia las fronteras de Navarra y acampa en el borde del Soto del Rey, a 2 leguas de Tours. Seguimos ahora con las diferentes versiones. ¿Quién tiene la razón? Bueno, aquí vemos lo que dicen Linnea, Demetrio Linnea y Lerena, en un libro realmente magnífico sobre los duques de Nájera. Dicen que los gobernadores, con el ejército que manda el conde de Haro, el primogénito del condestable
Castilla, que se integran, entre otros, el duque de Nájera. Él ya dice, como hemos dicho, que sí que él es el conde de Ávila, el condestable quien manda ese ejército, pero el duque de Nájera está metido en ese ejército. Posiblemente hubiera llegado antes. Esto, por ejemplo, lo dice Pedro Sarte Munier, un historiador navarro, que es el que más ha tratado este tema desde Navarra. Y, vamos, es que está clarísimo, ¿no? Entonces, pero claro, dicen perseguidos, tal. Fue el día 11 de junio cuando comenzó la retirada esparroza de levantar el cerco y encaminar sus tropas hacia el bosque de Viana, a 2 leguas de distancia de Logroño, y entonces entraban los gobernadores en la misma. Hasta el propio Ávila de Castro, que es el primero que cuenta algo oficialmente de la historia de 1521, él ya dice que el ejército llega con el condestable y el almirante de Castilla y los gobernadores. Es que no entiendo lo del duque de Nájera que comandaba el ejército castellano. ¿De dónde sale eso? De una experiencia popular, pero desde luego la primera fuente que tenemos, histórica de Logroño, que es Ávila de Castro, está diciendo todo lo contrario. En el siglo XIX, sin embargo, aquí tenemos una parte de Francisco Javier Gómez, un hombre que trabajó mucho por el siglo XIX en La Rioja, edulcorando mucho la historia, y dice, de pronto cuando el reloj señalaba poco más de las 5 de la tarde de aquel memorable y tal, pues, llega don Antonio Manrique de Navarra, que acudiendo el primero en socorro, pero como si os dais cuenta, no dice que esté al frente del ejército, dice que llega con nosotros, pero no dice que está al frente. Y ya en el siglo XX, Gómez de Segura, también contando un poco la historia, dice que según Garrán, que era un historiador del siglo XIX, habían reunido a una serie a no sé cuántos en Burgos, a no sé cuántos en Toledo, no sé cuántos en Vizcaya, en Álava, y estas tropas se entiende ahora, la próxima se Logroño y no retirarse. Aunque estas tropas no llegarán, como digo, hasta empiezan a llegar el día 13 de junio y irán llegando posteriormente, y por eso se espera a que se reúnan todas estas tropas para hacer un ejército que pueda hacer frente a Asparrulo y a su gobierno, ¿no? La otra carta que anotan este corpus documental es una carta que esta sí que yo por lo menos no la he visto en ningún libro, y es una carta que la firma el propio duque de Nájera, está en el archivo de Navarra, y es muy curiosa porque dice lo siguiente: carta del duque de Nájera sobre la entrega de 50 ducados a Sancho de Villordas para la compra de halcones. La firma en Amusco, que está en Palencia, un poquito al norte de Palencia, de la ciudad de la capital de Palencia, y muy cerquita también de Fromista, y la firma el 5 de junio de 1521. Atentos con las fechas, no nos perdamos. Con lo cual, pues, José Luis Gómez Ordóñez, que es el que está llevando el corpus documental, dice, es interesante esta carta, yo hablé con él personalmente, pero en la rueda de prensa dice, es interesante esta carta del duque de Nájera, no solo por el tema, la compra de halcones para cetrería, sino porque está fechada el 5 de junio en Amusco, al norte de Palencia, con el ejército francés frente a Logroño. Antonio Martínez de Lara, en mi villa de Amusco, no tuvo tiempo de llegar. Dice, pero a mí cuando conocí esto me cupo una duda. ¿Está hablando de halcones? Porque entonces la F y la H se aspiraban. ¿O está hablando de falcones? Falcones y falconetes. Las armas de artillería que funcionaban precisamente en esa primera parte del siglo XVI. Claro, cuando investigas a Sancho de Villordas, te das cuenta que no le piden dinero para unos halcones que vuelan. Le piden dinero para comprar los falcones de artillería. ¿Por qué? Porque este hombre
Sancho de Piedras, era el tesorero real en Vizcaya y las encartaciones. O sea, no le va a pedir dinero a un señor para que le compre unos pájaros. Bien. Todos sabemos que el duque de Nájera, hablaba antes del libro de Demetrio de Irenea, de Tomás de Helena, que es magnífico, yo lo recomiendo. Era un hombre que vivió, que era un hombre medieval, más que renacentista, un noble de horca y cuchillo, que no, los pocos intentos comuneros que hubo en La Rioja, sobre todo en Nájera, pues los cortó de raíz. Mandó ejecutar a sus principales cabecillas, pero claro, eso no quiere decir que estuviera en Logroño cuando tenía que estar, y después que no estuviera en Logroño o estuviera en su villa de Amusco cazando palomas, ¿no? Aquí hay un tema muy interesante, esto es una recreación. Porque resulta que una de las primeras revueltas, algo más que revueltas las había bastantes, pero esto es más que una revuelta. Antes de que empiece la guerra de las comunidades, se quema y se destruye la casa del recaudador del conde de Ricardo y Mestrillas. Y debe ser algo bastante gordo para que el rey, desde que estaban todos creo en Barcelona y el Adriano Utrecht, manden al alcalde Ronquillo. Pues acordáis del alcalde, ¿se acuerdan del alcalde Ronquillo? ¿No? Y el alcalde de Ronquillo es el mismo, que luego, con una severidad absoluta, pues no le tienda la mano en la guerra de las comunidades, ni en las diferentes batallas, ni en la ejecución de sus principales cabecillas. Quizás Logroño no se movió cuando surgió la guerra de las comunidades, porque a todos los cabecillas que habían quemado la casa del tesorero, del administrador, del conde de Mestrillas, pues resulta que ya les habían tomado nota, ya habían apuntado sus nombres y apellidos, con lo cual había miedo de que pudiera haber represalias. Es quizá por eso, por lo que Logroño estuvo ahí, que si voy, que si no voy, que si entro y que si no entro. Aquí tenemos otra carta, curiosa también, por los días que nos hablan. Esta es una casa que es una carta también del Archivo de Navarra, de Antonio Martín de Manrique de Lara, Juan Rena, de sus majestades, y le escribe desde Redecilla del Camino ahora, que está, como sabéis, a unos 10 kilómetros de Santo Domingo. Le escribe el día 2 de junio de 1521, y es más, precisa que es 2 de junio a las 9 de la noche. Si el día 2 de junio a las 9 de la noche está en Redecilla del Camino, y el día 5 de junio está en Amusco, ¿cómo no va a llegar desde el día 5 hasta el día 10 u 11 desde Amusco a Logroño? Tiene que llegar por narices, ¿no? Pero claro, ahora aparecen dos cartas que esas sí que yo tampoco he visto publicadas por ningún sitio. Una de ellas firmada en la Villa de Pueblo, aquí la tenemos, larga, cuando el duque de Nájera es relevado como virrey de Navarra. En esta carta, a Pedro de Beaumont, para que hable con el emperador, fijaos lo que dice. Es muy interesante. Y en esto llegué yo, que como sabéis, con la gente de mi tierra y casa, que estaba en Navarrete, y con la artillería de su majestad, que está escribiendo el rey. Y los franceses se acabaron de retirar y pasaron a Navarra, y se pusieron en el soto que dicen del rey, a legua y media o dos de aquella ciudad. Y después de puestos allí, llegó el cardenal al Logroño, el otro día el almirante y después el condestable. ¿A qué nos suena de otras cosas, verdad?
aunque aún así, primero llega el condestable y luego llega posiblemente el cardenal y el almirante llega al tercero porque vuelve a Burgos por unos problemas logísticos. Con lo cual, es evidente que el duque de Nájera está en Logroño en esas fechas. Pero ya, para rematarla, pues tenemos otra carta que tampoco yo no he visto en ningún libro, estoy mirando a alguno de los que ha visto libros de la época, y esta carta está escrita, es una instrucción a un criado suyo para que se la mande a París, muy larga, es una carta larga, pero solo he querido coger esto, ¿no? La fecha. La fecha es el 13 de junio de 1521. O sea, quiere decir que el duque de Nájera estaba en Logroño junto con el resto de las tropas que son papeleras del 13 de junio de 1521. No mandaba el ejército, no. Pero si eso ya lo dice Arias Castro en el siglo XVII. Y aquí tenemos la firma del duque. Y bueno, ya voy a terminar con una serendipia, una casualidad de estas que me gustan a mí. Aquí tenemos abajo que pone copiado por don Serafín Calderón el 23 de agosto de 1848. Este Serafín Calderón es ni más ni menos que Serafín Esteban Calderón, alias el Solitario, uno de los escritores románticos más conocidos de España del siglo XIX, que, por si no lo sabían, fue jefe político o gobernador de Logroño durante la Primera Guerra Carlista y trabó una gran amistad tanto con Espartero como con Zurbano. De hecho, cuando Zurbano están a punto de fusilarle, a quien busca es Esteban Calderón, que estaba muy bien posicionado para que lo salva. No lo salva. Pero es curioso que ese hombre haya estado cotejando esas cartas ya a mediados del siglo XIX. Tenemos una gran biografía de Esteban Calderón gracias a que era tío de Antonio Cánovas del Castillo. Antonio Cánovas del Castillo, aparte de historiador, fue, junto con Cáceres Materosa Pasta, el impulsor de la restauración borbónica en España. Y ya, pues para cerrar el círculo, resulta que el Memorial Histórico Español, en el cual la mayoría de muchas de estas cartas ya están compiladas, como digo, por Gambila, que hizo el trabajo sucio, por decirlo así, de entrar en Simancas y en otros archivos similares, todo. Pues ¿para quién está dedicado? A Antonio Cánovas del Castillo. Y aquí tenemos el escudo de Logroño, que se da en 1523 con la concesión de los privilegios, con las 3 flores de lis, que como digo son de una importancia vital para una ciudad que ha derrotado a un país tan poderoso como Francia. Si es que no había salido, y lo estaba viendo aquí. Así que, bueno, muchas gracias a todos y ahora si quieren, pues podemos hacer un turno de debate. Pues muchas gracias a Marcelino, que no ha defraudado, sino todo lo contrario, ha dado muestra una vez más de su amenidad y nos ha descubierto un par de documentos inéditos y ha contribuido a la controversia. Y ahora, como ha dicho él, a las 9 tenemos que abandonar este lugar, pero creo que unos minutos para el coloquio, preguntas... ¿Se puede dar la luz ahora un poco? Bueno, si alguien tiene algo que decir, aquí estamos. Bueno, torno por fuego. Has dicho que efectivamente Navarra tuvo una
guerra civil, efectivamente, hasta que la arregló de aquella manera Fernando el Católico, y que efectivamente pues, dejaron pasar a Esparrón, ¿no? Tú has dicho, que no literalmente, pero sé que le apoyaron manifestamente, ¿no? Sí, no, lo apoyaron totalmente, pusieron una Pero forma... bueno, luego pasaron olímpicamente de él cuando se fue a Noain y no supusieron nada los castellanos. Entonces, ¿cómo se concita eso? Pues muy fácil, por el error que habían mantenido, el primer error que tuvieron, es no llevar al pretendiente encabezando las tropas. Claro, era un señorito francés. De hecho, claro, cuando llegan a Pamplona, sobre todo en Pamplona, donde lo que empiezan a colocar no son las banderas de Navarra, sino las banderas francesas. Y claro, la gente se queda un poco extrañada. Aparte de que la guerra civil que había habido entre agramonteses y viamonteses es una guerra muy cruel, muy larga, y las reticencias todavía estaban existiendo entre ellos. O sea, se juntaron contra un enemigo mayor, pero bueno, después de la chapuza de Esparrón, porque es que si Esparrón hubiera ido pues, dejando tropas, estableciendo guarniciones, es que no funcionaba eso. O sea, siguió, y como todo le parecía tan sencillo y tan fácil, pues llegó a Logroño y pensó que con 3 bombardeos pues que también iba a tomar Logroño. Hablando de delitos, se ha referido antes a Ávila de Castro. Sí. Y me ha nombrado hasta el Colegio de Sandoval, que creo que es anterior, me parece. Quiere decir que en los relatos que hacen, ¿qué tanto hay de verdad? Porque yo sí que hago un relato bastante técnico del sitio. ¿Qué hay de verdad? Por ejemplo, el caso de Álvaro Pérez, cuando habla del Concejo de Logroño, a que el animal de los logroñeses a resistir. Y habla del tal Álvaro Pérez. ¿Qué se sabe de esto? Hombre, lo que pasa es que, como he dicho al principio, prácticamente no hay documentos de la época, por desgracia. Bueno, eso los archiveros saben mucho mejor qué es lo que ocurrió. Pero bueno, Álvaro de Castro tenía algo sobre Sandoval, es que era de aquí. Era un hombre muy leído, no era cualquiera de Castro. Y además, pues, él tenía fuentes de familiares suyos que le habían contado cosas de aquí. Y Sandoval también se refiere a varias de las cosas que tú has comentado. ¿Quién tiene la razón? Pues se han publicado X libros y eso es precisamente lo que habría que hacer después de hacer el corpus odulante, ¿no? Reunir toda la documentación que podamos y a partir de ahí intentar hacer una interpretación de lo que pudo pasar. Pero es que en realidad no lo sabemos. Muchas de las cosas no las sabemos. Y de hecho, yo siempre me preguntaba, a ver, este Esparrón, ¿quién es? ¿Pero qué viene de ahí? La gente, si tú preguntas a un ciudadano de Logroñés medio, no va a saber nada de esto. Te va a decir de los peces, te va a hablar del arco, te va a hablar del Rebellín, y de Rebellín te va a hablar pues lo que está viendo en los últimos años, que creo que tiene unos 12 o 13 años de vigencia. ¿Alguna pregunta más? Pues, si no así, cerramos el acto. No sé si Marcos. Bien, muchas gracias por la asistencia y mañana les convocamos también a la segunda conferencia. Está tan interesante. Muchas gracias por su Que va a ser